Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Este, Vamos a abrir nuestras Biblias, pero antes de empezar, permítanme hacer una oración. Agradecidos estamos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque este año sea de bendición para la iglesia en todo momento, a todos los congregantes de la iglesia que tengan grandes bendiciones en sus trabajos, en sus estudios, en sus hogares, y que la paz reine en todo en el amor de Cristo. Te rogamos que tú seas el que hables a través de mí el día de hoy con esta meditación. Te rogamos, Padre, que tú me pongas las palabras apropiadas y precisas para que tu nombre sea glorificado en todo momento. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, les decía que en Efesios, les comentaba que vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 versículos 1 y 2. Nada más. Efesios capítulo 5 versículos del 1 al 2. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Y a este pequeño temita le puse empezando el año con el Padre y su Hijo. Y sí, hermanos, dice la Escritura, sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y como somos hijos de Dios, porque la mayoría de nosotros le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, hemos aceptado a Cristo. Por eso el apóstol Pablo habla a los Efesios, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, si somos hijos de Dios, así como tenemos nuestros padres terrenales, papá, mamá, ya ahorita yo ya no tengo papá ni mamá, pero en su tiempo los tenía y pues uno trataba de imitar el oficio del papá, quizá hacer cosas que mi mamá hacía, que me gustaba que ella hacía, o le ayudaba a lavar los trastes. Y así como ustedes han imitado a sus padres, a lo mejor teniendo también otro tipo de oficio, estudios, una carrera técnica, una carrera profesional, pues tratamos de imitar y hacer los arreglos o los consejos que nuestros padres nos hacían. Mira, te aconsejo que le hagas así, ya sea en arreglar algo de la casa o en hacer unas costuras, enseñando a las hijas o preparar platillos, tanto como hijos, varones como damas, señoritas que les gusta meterse en la cocina, pues imitan y hacen y piden el consejo a lo más cercano que tienen, que es papá y mamá o al hermano mayor, ¿por qué no? Entonces, por eso seguimos los pasos de papá o del hijo, o del hijo mayor, por decirlo así, dándole el enfoque al tema que se llama, como les dije, empezando el año con el Padre y con el Hijo, pero estamos hablando de Dios y de Jesucristo. No se les olvide, nada más eran algunos ejemplos que les compartía. Entonces, sabemos que Dios envió a su único Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y Él lo hizo por amor. Por amor lo hizo y entregó su vida. Pero hermanos, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo nos exhorta a seguir a Cristo. Seguir a Cristo en todo momento. Y nos exhorta porque allí en 1 Corintios capítulo 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitemos al Señor Jesucristo en toda nuestra manera de vivir. Sí tuvo problemas, pero siempre oraba a Dios, al Padre, y Dios le ayudaba y recibía consejo
o lo alimentaba cuando tenía necesidad. Y nunca lo dejó en esos primeros 3 años de su ministerio. Jesús siempre dependió del Padre y obedeció. Entonces, si el apóstol Pablo nos aconseja, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, acuérdense que el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, perseguía a los apóstoles y los entregaba hasta que se topó con Jesucristo. Y le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Entonces se topó con Jesucristo. Nosotros ya nos topamos con Jesucristo. ¿Cuándo nos topamos con Jesucristo? Cuando usted levantó la mano o se puso de pie y aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es ahí cuando usted se topó con Cristo. Es ahí cuando usted dijo, yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Entonces, si el apóstol Pablo nos aconseja de ser imitadores como Él es de Cristo, pues nosotros tenemos que ser igual que el apóstol Pablo. No como el apóstol Pablo, pero echarle ganas de imitar a Cristo en este año en todo momento. Porque también nos dice su palabra, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí el Padre es el Dios Altísimo, el Dios de todo poder, que nos dice aquí la palabra ahí en Lucas, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué debemos hacer? Pues también tenemos que tener misericordia con aquellas personas que quizá nos han ofendido, que quizá nos hayan hecho algún daño o una mala cara. Tenemos que reflejar, en pocas palabras, el carácter de nuestro Salvador, el carácter de Jesucristo, porque el Padre eso le enseñó al Hijo. La misericordia es tan grande. Luego dice, sed pues vosotros perfectos. Óigalo bien. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Marca una perfección. Obviamente es difícil ser perfectos, pero tenemos el Consolador, que es el Espíritu Santo, que nos puede tranquilizar y hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, conforme a nuestro hermano mayor, nuestro Salvador Jesucristo. Seguir y obedecer lo que nos ha escrito Dios y obedecerle. No nos vayamos tan lejos, ahí tenemos el ejemplo de los 10 mandamientos. Seguir esos 10 mandamientos es un reto grande para todo creyente, porque lo que nos separa de Dios es una línea tan delgada que podemos brincar y cometer pecado delante de Dios y delante del Hijo. Y tenemos al Espíritu Santo que cuando aceptamos a Cristo mora en nosotros, pero Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles delante de Dios. Por eso si nos marca que seamos perfectos, como vuestro Padre es perfecto, pues lo podemos hacer aplicando su palabra. Y uno de los hombres que me acuerdo en que es perfecto, íntegro delante de Dios, fue Job. Cuando Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, de andar por la tierra. Y fue cuando Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre perfecto, apartado del mal? Obviamente que Satanás empieza a ponerle excusas, pero es que lo has protegido, lo guardas, le proteges. Pero vemos que hay una perfección en el Hijo, en Job. Pero seguimos ante la palabra de Dios y dice, y en esta parte de la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, el 15 y el 16, nos dice, fíjese bien cómo dice este versículo tan hermoso, sino como aquel que os llamó es santo,
y nos llamó. Cuando usted estaba en una campaña de evangelismo o que el pastor hace una invitación para quien quiera aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, aquí nos dice en 1 de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y nos marca eso, una santidad. Y en toda vuestra manera de vivir. ¿Ya tienes a Cristo Jesús en tu corazón? Desde ahí empieza una santidad. Puedes hablar, puedes trabajar, puedes estudiar, siempre y cuando reflejes la salvación que hay en Cristo Jesús en ti. Siempre y cuando reflejes el carácter de nuestro Salvador en ti, y siempre y cuando des un buen testimonio que Jesucristo mora en ti. Por eso debemos empezar este año con el Padre y con su Hijo en toda vuestra manera de vivir, andar como Él anduvo. ¿Sí? Y demostrando su amor tan grande hasta el último latido de su corazón cuando murió. Pero sabemos que Jesucristo resucitó al tercer día. Y el último versículo que nos dice en el versículo 2 de Efesios 5:2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué hermoso, en olor fragante. Andar en amor, como Dios nos amó. Y Él nos amó antes de la fundación del mundo. Él ya nos conocía y Él ya sabía lo que íbamos a hacer. Él ya sabía lo que usted iba a estudiar, cuál iba a ser su profesión, cuál iba a ser su carrera de mi hermana, con quién se iba a casar. Dios ya lo sabía. Y nosotros debemos de seguir siempre en el amor de Dios y en el amor del Hijo, los mandamientos que tienen ellos para con nosotros. Y termino con este versículo hablando sobre el amor que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Y dice así en Primera de Juan, se me perdió, permítanme un segundo, ahí va, aquí lo tengo ya. Dice así la palabra de Dios, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Es un amor tan grande, que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y ese amor tan grande que Dios da no hace excepción de personas, sino al contrario. A Dios ama a todos por igual y nosotros debemos de amar a todos por igual, como Él nos amó a nosotros. Como haya sido en tu vida pasada, Dios así te tomó y alcanzaste la salvación. Y ahora que le conoces y que andamos en el ministerio, en el Evangelio de Cristo, por más de 10, 20, 30, 40 o recién convertido, o 40 años, o 50 o más, sigue siendo el amor de Dios tan perfecto y tan puro y sin mancha que no hace excepción de personas. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y me permitan hacer otra oración para despedirnos.
Padre, te damos gracias por el día que nos has permitido andar en el día de hoy. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada hogar aquí representado, que nos ven a través del internet. Te rogamos que los bendigas, que los multipliques y que nunca falte el alimento de sus hogares y que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, que los cuida y los protege. Te rogamos todo esto, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.